Para continuar con nuestro evento, queremos darle la bienvenida al moderador del segundo panel, Desafíos Políticos, la gobernanza multinivel. Estará a cargo del diputado Enrique Charbonnet, primer vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación de Cuba. También lo acompañarán los siguientes panelistas: Marcela Ríos, directora IDEA Internacional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Supervisa los programas de país en Panamá, Perú, Chile y Uruguay, así como la cartera regional, y lidera las alianzas institucionales. Ángel Cárdenas también se suma a este grupo de panelistas, quien es gerente de Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas de CAF. Tiene más de 20 años de experiencia en la banca multilateral y lidera una cartera de más de 7.000 millones en operaciones urbanas en sectores como movilidad, agua, seguridad ciudadana y economías creativas en más de 20 países. También estará la diputada Dinora Barquero, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino. Adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todas y a todos que después del almuerzo podamos estar acá retando además esta sesión postpancreática, que es tan complicada como la pospandémica. Pero yo sé que nos vamos a concentrar para trabajar en esta sesión. Agradezco además la oportunidad que nos han dado los organizadores del Parlatino y de la Casa de poder coordinar este panel, en el que me acompañan, como ustedes han escuchado, 3 autorizados personas para poder hablar del tema en que hemos estado debatiendo desde esta mañana, en la que hablamos de distintas brechas, específicamente brechas estructurales que se manifiestan en nuestra región, y cómo gestionar entonces las grandes transformaciones que urgen realizar para poder atender esas urgencias. En ese sentido, el tema de la gobernanza, de las capacidades institucionales, son de gran actualidad, necesidad y urgencia. ¿Para qué? Para tener nuevas o mejores políticas públicas, para lograr el diálogo social, para realizar las reformas necesarias que llevan a nuestros sistemas a poder realizarlas, concretar en esas transformaciones en materia de capacidad institucional. Se hablaba esta mañana ya de que eso va dirigido en 4 categorías esenciales, en las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Y en todas ellas es esencial las transformaciones en la institucionalidad. Sin calidad institucional no es posible construir respuestas sólidas a esas demandas sociales. La caída de la legitimidad de nuestras instituciones públicas se atribuye a la falta de los resultados y a la falta de previsión, que impacta directamente en nuestros ciudadanos. El hecho también de los desniveles, las descoordinaciones, las confrontaciones irreconciliables en algunos espacios entre los poderes ejecutivos y los poderes legislativos llevan a la realización de acuerdos, a la realización de concesiones en las que los políticos en ocasiones tienen el alto dilema de o acceder a las concesiones y traicionar a sus electores, o no, y traicionar el futuro de su vida política. En ese sentido, la necesidad de cambios estructurales, de los cambios prácticos al interior de nuestras naciones, en los gobiernos subnacionales, se imponen hoy como una necesidad urgente para lograr esas transformaciones que están demandando nuestros ciudadanos. En tal sentido, vamos a desarrollar entonces este panel en el que vamos entonces a acercarnos a esos desafíos políticos de la gobernanza multinivel. Le doy la palabra en un primer momento al señor Ángel Cárdenas, gerente de Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas de la CAF, que nos va a presentar sus consideraciones.
Primero que todo, buenas tardes. Como dijiste, Eduardo, creo que un desafío después del almuerzo tratar de animar, así que voy a tratar de ser lo más concreto y sobre todo lo menos tedioso desde el punto de vista conceptual, pero quiero empezar por una reflexión que tú acabas de hacer justamente acerca de la capacidad o la calidad institucional y justamente esa necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de actores y sobre todo en un contexto o en un ecosistema de gobiernos subnacionales. Y probablemente eso me da pie para comentarles un poco lo que va a ser muy rápidamente mi presentación. El objetivo de la presentación es justamente entender o conversar sobre cómo la gobernanza multinivel es un vehículo ideal para dos temas que han surgido acá a lo largo de la mañana. El primero, el cierre de brechas. Ese cierre de brechas que hablaba la expresidenta Bachelet, que hablaba el presidente del CAF, Sergio Díaz Granados, en la mañana, no puede pasar si definitivamente no sea a través de una gobernanza multinivel que pueda apalancar un desarrollo territorial, en este caso oportuno. Déjame acá un momentico a ver si... No sé si alguien me puede ayudar a pasar esto, porque me dijeron que apuntar hacia arriba. Pero ahí está. Muy rápidamente. Gobernanza multinivel, contarles qué entendemos nosotros como gobernanza multinivel y esto cómo se conecta como un vehículo justamente para nuestra propuesta de desarrollo territorial desde CAF y cómo esto ayuda al necesario cierre de brechas y contarles desde nuestra visión cuáles son las oportunidades para innovación y sobre todo las lecciones aprendidas desde una visión a lo mejor muy práctica, ¿no? De tratar de acompañar a los diferentes gobiernos subnacionales en un mapa muy heterogéneo que hay en América Latina y el Caribe, qué cosas funcionan, cuáles no y sobre todo dónde hay un buen espacio para seguir conversando. Muy rápidamente, gobernanza multinivel, tú también lo mencionabas, al final se puede resumir como esa necesidad de coordinación a nivel de gobierno. O sea, y creo que aquí hay tres grandes ejes. Primero, entender, y decías esa paradoja que tienen los actores políticos en algún momento, los elegidos, los actores que son elegidos por voto popular, entre ese costo de oportunidad de tomar una decisión que pueda beneficiar a un espectro del continuo o tomarla del otro lado, o la traición, como tú lo mencionabas. Hay esa necesidad de dimensión política, de entender que los diferentes actores toman decisiones y decisiones que pueden de alguna manera impactar a algún lado o al otro. Pero también hay otro eje que es importante conversar, que es el fiscal, el presupuestario. Y aquí viene la gran discusión internamente en esta gobernanza multinivel, si son recursos que vienen dados por ingresos propios o si son transferidos y quién es el dueño. Al final del día la gran pregunta es quién es el dueño de esos recursos y a partir de ahí qué comprende ello. Y un tercero, más de la visión administrativa, es cuáles son los roles y funciones, cuáles son las competencias que pueden darse. Esto no es nuevo. Si nosotros vemos, tenemos 40 años de conversación en América Latina alrededor de la descentralización, de las diferentes reformas del Estado. Lo que creo es que hay, y creo que es oportuno, justamente para el foro que acá, en el que estamos, donde hay una visión legislativa, es cómo se renueva esta conversación, cuáles son los elementos que hay que traer a la mesa, porque esta visión administrativa de cuáles son los roles y las competencias y funciones, si hay subsidiariedad o complementariedad, esto ha estado presente en las últimas 4 décadas en América Latina. Pero estos tres ejes al final lo que nos lleva es a conversar muy rápidamente qué tipo de organización territorial tenemos. Y acá la clave es cómo se estructuran los diferentes niveles de gobierno. En nuestra experiencia en América Latina, obviamente hay países muy unitarios como países que han apuntado a una descentralización. Pero aquí hay que tener cuidado, porque al haber apuntado a una descentralización per se no necesariamente significa que se fue exitoso. De hecho, cada vez más se habla de este concepto de descentralización asimétrica y lo vamos a ver en unas láminas posteriores donde los que tenían recursos lograron estar mejor y los que no tuvieron recursos quedaron en una situación peor. División de responsabilidades, la distribución de competencias entre los niveles de gobierno. El mundo está cambiando rápidamente. La Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo, de alguna manera nos reclama que nos repensemos desde los diferentes niveles del ecosistema de gobiernos subnacionales. Cada vez más hay responsabilidades a nivel local que anteriormente no existían y esa división de responsabilidades son fundamentales. Y esto, por supuesto, nos lleva a la gran pregunta. Esto está muy bien, pero ¿cómo nos financiamos? Y era la dimensión fiscal que hablaba. ¿Cómo se financian estas actividades y los proyectos en los diferentes niveles? Pero también, y de nuevo vuelvo a la paradoja que mencionabas tú en los actores políticos, ¿cuáles son los impactos en las tomas de decisiones? Cómo esas decisiones a veces en un gobierno central puede afectar a un nivel subnacional y viceversa. Y esto lo que nos lleva es a la necesaria conversación de cuáles son los mecanismos de coordinación que tienen que existir.
Hoy hablaba la expresidenta Bachelet de dos temas que son un buen ejemplo de esta paradoja: la migración y la seguridad pública. Son temas que no necesariamente, te veo Marcela y pienso en Chile, donde seguridad no tiene un ítem presupuestario per se definido y siempre hay esa conversación, cómo logras coordinar entre el gobierno nacional y el gobierno subnacional. Pero lo mismo pasa a partir de la migración. De hecho, un fenómeno tan urbano como se ha convertido con ciudades de acogida o ciudades de paso, donde los alcaldes no tienen responsabilidad o los gobernadores no tienen responsabilidad y tienen que ir a conversar con los gobiernos centrales. Entonces, la decisión que tome el gobierno central, si no hay coordinación desde lo local, va a generar un impacto en política pública, seguramente no el más óptimo, y lo peor que puede pasar es que deteriore esa capacidad institucional que tú mencionabas. Pero todo esto, toda esta conversación alrededor de la gobernanza multinivel, lo que apunta es a tomar en consideración para ver cómo se puede aumentar la eficiencia de la inversión pública. Y justamente una inversión en la inversión pública con participación articulada y armoniosa en los diferentes múltiples niveles de gobierno. Nosotros pusimos una gráfica que solamente puede ilustrar muy bien, yo no sé si se ve bien los diferentes colores, pero lo que queríamos ver, esto era una iniciativa cualquiera de política pública o un proyecto de inversión en un gobierno subnacional. Vean cómo está compuesta por diferentes segmentos que representan diferentes niveles. Tienes la recaudación presupuestaria, la propia que puede tener un gobierno subnacional, pero también tienes una gran parte de la transferencia, luego puedes tener otros desembolsos de crédito. ¿Qué quiere decir esto cuando uno ve justamente esta desagregación de cómo se pueden financiar una inversión, un proyecto de inversión pública? Que hay una dependencia de diferentes actores y que tiene que haber coordinación, no solamente en lo conceptual, en la política pública, sino en la ejecución misma. Y esto nos lleva un poco a lo siguiente, si esto funciona. ¿Qué es la conversación que nosotros hemos dado, entendiendo que esta gobernanza multinivel es un vehículo para promover una estrategia de desarrollo territorial y sobre todo el cierre de brechas desde CAF? Y acá el primer punto no es solamente entre naciones, sino intranaciones. Tenemos que bajar lo más que podamos al nivel local. Ese mapa lo que muestran con los diferentes colores son las brechas que hay en agua y saneamiento hasta el nivel municipal. Y lo que nos muestra, y decía hace unos minutos acerca de la descentralización asimétrica, es como hay ciudades capitales en nuestra región que logran tener un acceso a agua y saneamiento muy importante, pero esas pequeñas ciudades intermedias que quedaron relegadas en este proceso de descentralización, hoy no tienen la capacidad y no tienen de afrontar ese reto y no pueden proveer estos servicios, estos bienes públicos de alguna manera a los cuerpos sociales. Y eso es lo que nos ha de alguna manera interpelado, es que veamos el desarrollo territorial como un abordaje integral en el cierre de brechas territoriales y sobre todo entendiendo que trabajar desde lo local nos permite crear soluciones locales a problemas globales. Y aquí dos números son importantes tener. Solamente el 17% de avance en agenda de los objetivos de desarrollo sostenible se ha dado hasta el momento en gobiernos subnacionales, pero casi el 70% de la inversión para combatir el cambio climático pasa por los gobiernos subnacionales. Entonces, de nuevo, toda esta reflexión que acabamos de tener de cómo mejorar la capacidad institucional, de cómo generar mecanismos de coordinación, de cómo identificar proyectos o iniciativas que promuevan la inversión pública con eficacia. Si no la logramos, no solamente vamos a estar en deuda en nuestros territorios, sino a nivel global también, con lo cual ya es fundamental que repensemos en esta nueva conversación renovada sobre cómo mejorar los roles y funciones de los diferentes actores o esta gobernanza multinivel, porque el gran desafío es que desde lo local se empiece a construir la solución global. Y para ello hay tres grandes elementos. Necesitamos tener mayores capacidades desde el punto de vista financieros y administrativos, necesitamos tener recursos técnicos, sectoriales y sobre todo tenemos que mejorar el conocimiento de nuestras intervenciones. Tenemos que pensar en una visión más de oferta y no necesaria, más de demanda y no de oferta. Tenemos que pensar qué tipo de diagnóstico del territorio tenemos que hacer para poder empezar a crear soluciones y que esa sea parte de la narrativa en la conversación, en esa coordinación multinivel que estamos hablando. Cierre de brechas, muy rápidamente, y esto viene justamente de esta construcción. Lo que les mencionaba, provisión efectiva de bienes y servicios, son tres grandes elementos. Competencia. Se tiene que dar, y creo que para esto están también desde la visión legislativa. Un buen caso es lo que estamos trabajando en Chile, con el gobierno de Chile, donde hay una conversación de cómo acompañar al gobierno
al Ejecutivo, pero que también tiene una conversación con el Legislativo en cómo repensar o cómo generar y desarrollar el proceso de descentralización para no solamente ver cuál es la definición, sino cuáles son los criterios de delegación y los indicadores de medición y seguimiento. Pero también lo estamos haciendo en Colombia, que es un modelo consolidado. A nivel de presupuesto, hay que hacernos la pregunta cómo podemos medir mejor el impacto en la calidad del gasto y sobre todo, y que ya tiene ciertos años dándose, cómo podemos aumentar esa base de ingresos para que la ampliación de la base y el recaudo pueda financiar todos estos proyectos. Y finalmente, esto está muy alineado con esta nueva agenda de desarrollo, cómo podemos reportar o crear métricas que permitan la medición y seguimiento del reporte, indicadores de desarrollo y priorización. De nuevo, lo que les decía anteriormente, poner el conocimiento para que pueda estar a la vanguardia de esta agenda es fundamental. Todo esto, y ya para terminar, desde el territorio y entendiendo desde nuestros préstamos o asistencias técnicas, nos ha hecho identificar una serie de desafíos y oportunidades de innovación. El gran desafío que existe es el modelo de desarrollo centrado solo en el rol del Ejecutivo. Lo acabamos de hablar. Aquí tiene que haber una coordinación entre los múltiples actores, el gobierno ejecutivo, el legislativo, que está acá, los bancos multilaterales de desarrollo, en este caso nosotros, que creemos que tenemos mucho para aportar, para acompañar, no prescribir, para acompañar esta conversación y, por supuesto, la necesidad de que el sector privado participe. La planeación o la planificación basada en la oferta. Tenemos que ver la visión desde que podemos ser proactivos y contar con información que permite estructurar la oferta de acuerdo a diagnósticos y caracterización de demanda. Seguimiento a ejecución en silos. Cada vez más vamos a una visión integral en el territorio de estas iniciativas. Tienen que ser modelos de ejecución coordinada mediante la articulación y seguimiento de fuentes complementarias. Y finalmente, tenemos que repensar también los mecanismos tradicionales de financiamiento. Este es un debate que se está dando a nivel global, a nivel del gobierno subnacional, o de este ecosistema de gobiernos subnacionales, cada vez demandan por nuevos productos o servicios financieros que permitan poner en valor la correcta ejecución de sus presupuestos y de sus políticas públicas. Si no llegamos a ese paso, es poco probable que podamos incrementar ese nivel de ejecución en estos grandes proyectos. Yo paro por acá, pero no sin antes también mencionar que el próximo 23 de septiembre, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, en esfuerzo con el PNUD, vamos a estar lanzando un reporte que extrae múltiples recomendaciones con un grupo de expertos justamente en materia de gobernabilidad, que impulsa muchos de los elementos que hemos conversado acá, cómo mejorar la inversión, la eficiencia en la inversión pública, pero también cómo se deben dar los mecanismos de niveles de participación para que estas políticas públicas que desarrollamos sean lo más realistas y más aproximadas y sobre todo tengan la mayor calidad institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nájera. Y agradecer además por el ajuste al tiempo que nos va a permitir ir ganando, porque recuerden que empezamos un poco tarde. Le damos la palabra ahora a Marcela Ríos, directora de IDEA Internacional para América Latina, para que nos dé su visión sobre estas temáticas que estamos abordando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, un desafío hablar después del almuerzo y que mantener la atención. Quiero agradecer tanto a CAF como a Parlatino por la invitación y por ser parte de este espacio de reflexión. IDEA Internacional es un organismo intergubernamental que tiene 35 Estados miembros, 8 de América Latina, 1 del Caribe. En esos 35 Estados miembros y trabajamos a lo largo de todo el mundo para promover, fortalecer las democracias y las elecciones. Se debería estar cargando mi presentación, espero. Lo que quisiera hacer hoy día es darles un panorama. ¿Hay presentación o no? Que si no, no. Bueno, seguiré hablando mientras se carga la presentación, pero efectivamente quería compartir con ustedes un panorama de cómo estamos mirando la evolución de las democracias. Creo que hemos estado hablando
toda la mañana de los enormes desafíos que tenemos a nivel planetario para avanzar al desarrollo, pero desde nuestra perspectiva es muy relevante entender que un motor fundamental para poder tomar decisiones de política pública, para poder avanzar hacia el desarrollo, está en la política, ¿no? Y eso seguramente ustedes todos acá lo conocen tan bien como yo. Idea Internacional hace un informe anual sobre el estado de las democracias en el mundo. El informe de este año lo lanzamos en un par de semanas, el 17 de septiembre, y ese informe entrega una visión que muestra que estamos en un momento global particularmente complejo para las democracias, ¿no? Ha habido toda una industria de literatura, de libros, de plantear cómo mueren las democracias, por qué las democracias están en retrocesos. Hay una discusión política, pero también disciplinaria, académica, respecto de si tenemos que ser pesimistas respecto al momento que viven las democracias o no. De acuerdo a nuestros datos, efectivamente estamos en un momento de estancamiento. Ya durante 8 años consecutivos lo que ha ocurrido es que tenemos más retrocesos que avances en materia de democracia a nivel mundial. Para nosotros la democracia la entendemos de una manera amplia, incorpora no solo elecciones libres, justas, transparentes, que es un pilar vinculado al eje de representación, pero también implica participación de la ciudadanía, ejercicio de derechos y el Estado de Derecho. En la dimensión de representación, además de elecciones creíbles, de participación activa, está, por supuesto, el cómo funcionan los parlamentos, ¿no? Y lo que vemos hoy día a nivel mundial es que tenemos un 47% de países del mundo que tiene algún tipo de retroceso en estas 4 dimensiones, en los distintos indicadores que nosotros medimos, y solo el 30% de países están teniendo mejorías. Cuando miramos el caso de América Latina, y yo creo que acá todos podremos reconocer que no tenemos un panorama homogéneo, global, igual en todos los países ni en toda la región, pero nosotros observamos, de acuerdo a nuestros datos y evaluación, que también en América Latina estamos en una especie de estancamiento. Están aumentando los regímenes no democráticos, pero incluso dentro de los países democráticos en nuestra región, que siguen siendo la mayoría, y nosotros seguimos siendo la segunda región del mundo con más democracias. Esta es una región, una parte del planeta que ha decidido optar por la democracia como la forma preferente de gobierno, pero incluso en las democracias más estables de nuestra región, vemos que tenemos un avance dispar. En particular en estas 4 dimensiones, las democracias latinoamericanas tienen un mejor desempeño en las dimensiones de participación y de representación, y un peor desempeño en las dimensiones de derechos y Estado de Derecho en particular. Y en Estado de Derecho, donde están indicadores como la autonomía del sistema de justicia, el acceso a la justicia, el contrapeso de poderes, la capacidad de fiscalizar horizontalmente entre los poderes del Estado, son particularmente débiles en nuestra región. Y vemos que, si bien no somos la región del mundo que está teniendo los mayores retrocesos, tenemos una situación de los últimos 8 años donde hay más países experimentando deterioro que países experimentando mejorías en algunas de estas categorías. Estamos además, y lo decía la presidenta Bachelet, en un momento mundial poco propicio para las democracias, ¿no? Porque estamos en un momento con la mayor cantidad de conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, porque hemos en algún sentido superado la etapa de discusión global, de encantamiento con la democracia, y estamos en un momento de mucha crítica, incluso
de cuestionamientos respecto de la eficacia de las democracias para avanzar el desarrollo. Creo que hay discursos claramente instalados y ejemplos a nivel mundial que hacen pensar no solo a ciertos sectores de las élites políticas, sino que también de los ciudadanos y ciudadanas, que a veces un régimen autoritario puede ser más eficaz, ¿no?, en resolver temas de seguridad, en resolver temas de ambiente, en tomar decisiones sobre políticas públicas. Se instala esta idea, por fin apareció, se instala esta idea de que a través de regímenes autocráticos vamos a poder tener los mismos resultados que con un sistema democrático. Y voy a avanzar porque ya les conté parte de la historia sin los datos, pero no me quiero atrasar. Este deterioro que yo les decía es un contexto heterogéneo. Quizás simplemente el primer gráfico que ven ahí con los puntitos muestran el desempeño de las democracias en América Latina en estas 4 dimensiones: participación, representación, derechos, Estado de Derecho. Y los puntitos verdes son desempeño positivo, el naranjo un desempeño intermedio y lo rojo niveles deficitarios. Y como verán, en nuestra región tenemos una alta concentración de puntos rojos que son aquellos relativos al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es un componente esencial para el crecimiento económico, para la descentralización, para combatir la crisis climática, etc. Entonces ahí tenemos enormes desafíos. Pero también, y esto ya se los contaba, hemos tenido una cierta baja en participación electoral en nuestra región. Nuestra región sigue estando por encima del promedio mundial en términos de participación, pero hemos tenido una caída en los últimos 10 años de alrededor de 10 puntos porcentuales en el promedio de participación electoral, lo que significa una cierta alejamiento de los ciudadanos de la democracia. También, y esto se comenta mucho, una insatisfacción de los ciudadanos. La presidenta Bachelet hablaba de eso. Los gráficos muestran un descenso tanto en el apoyo a la democracia en términos normativos como en la satisfacción de la democracia y también una creciente disposición a apoyar regímenes autoritarios. El gráfico de las barras muestra la confianza en las elecciones, lo que es también un ámbito que a nosotros nos preocupa enormemente, porque lo que estamos viendo en América Latina es que se ha instalado crecientemente una desconfianza en los procesos electorales, en los resultados electorales. Se transforma a los órganos electorales en actores centrales de las disputas políticas en contextos altamente polarizados. Y eso es ciertamente una preocupación. Quiero avanzar porque también, y quizás esto lo hemos escuchado menos, pero seguramente en cada uno de sus países sí es un tema del que se conversa habitualmente. Todos los estudios de opinión, estos datos son del proyecto de opinión pública latinoamericana, de la POP, donde todos los estudios muestran que los poderes legislativos están dentro de las instituciones del Estado con menor nivel de confianza en la ciudadanía en todos los países. En algunos países la confianza en los parlamentos está por debajo del 10%, ¿no? Y eso es ciertamente un tema preocupante. Otro tema preocupante, esta línea muestra que ha ido aumentando la cantidad de ciudadanos y ciudadanas latinoamericanas que creen que en algunas circunstancias es posible o es mejor que el Ejecutivo funcione sin el Congreso, bypaseando al legislativo, ¿no? Y si bien todavía es una minoría, en algunos países este porcentaje es mucho mayor que el 30% promedio. Y finalmente, también ha ido aumentando de manera sistemática el apoyo en nuestra región por la democracia directa, ¿no? Las personas dicen, en vez de mecanismos de representación, quiero tomar la decisión directamente, que se me pregunte todo, y eso también en algún sentido es una mirada preocupante respecto de los parlamentos.
También, y esto es algo que seguramente muchos de ustedes viven en el cotidiano, es una tendencia sistemática en América Latina a tener congresos fragmentados, un mayor número de partidos políticos. La cantidad de partidos políticos en las cámaras bajas ha ido solo en aumento. Ese gráfico es una base de datos entre 1925 y 2019, un aumento, como verán, exponencial, que se condice directamente con la cantidad de presidentes, presidentas que tienen mayorías en el poder legislativo. La mayoría de países hoy día en nuestra región cuentan con presidentes, con minorías en los congresos. Y eso hace que el rol del legislativo sea muy distinto en un sistema presidencial respecto de lo que podría ser cuando una coalición de gobierno, un partido de gobierno gana el Ejecutivo y tiene además una mayoría en el Congreso que le permite impulsar agendas de desarrollo. Estas posiciones minoritarias han significado que en muchos países se produce un enfrentamiento, un choque de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo. En algunos casos eso se logra resolver a través de alianzas, negociaciones, pactos, pero en contextos de alta polarización estamos viendo cada vez más que eso no permite resolverse y tenemos enfrentamientos de manera permanente entre el ejecutivo y el legislativo sin que se puedan sacar adelante esas agendas esenciales para los ciudadanos. Ya en los paneles anteriores se ha hablado bastante de los problemas estructurales, la trampa de desarrollo. Las democracias de América Latina siguen teniendo que lidiar con estos problemas de desigualdad, pobreza, debilidad del Estado, pero a eso se le han agregado nuevos desafíos. Violencia y criminalidad, bastante se ha mencionado. 9 de las 10 ciudades más peligrosas en el mundo están en América Latina. América Latina tiene el 34% de los homicidios violentos en el mundo, teniendo solo el 9% de la población. O sea, la razón por qué los temas de seguridad son el número 1 de preocupación de las y los ciudadanos tiene una razón objetiva, ¿no? Aparte de la crisis climática y la migración. ¿Cómo seguimos hacia adelante? Y me voy a excusar porque como empecé media enredada, me tomaré 2 minutos para terminar. Primero, y a pesar de este escenario algo pesimista que planteo, yo creo que tenemos razones para preocuparnos por la salud de nuestras democracias. Tenemos razones objetivas, tenemos datos, tenemos evidencia, pero ustedes también tienen la práctica, ¿no? La vida, digamos, de que la política muchas veces está trabada y que en nuestros países está costando avanzar en las agendas de desarrollo. Pero eso no significa que todo esté perdido. También tenemos muchos casos de resiliencia democrática, casos donde han habido estancamientos, incluso intentos de impedir que asuman presidentes democráticamente electos, y esos intentos se han logrado enfrentar y se ha avanzado. Y muchas también democracias están mostrando mejorías. Quiero dar un dato, lo conversábamos con la expresidenta Alcalá, que está acá, el dato de representación de las mujeres en América Latina. Siempre me gusta recordarnos esto, y para quienes no lo conocen, América Latina hoy día es la región del mundo que tiene la tasa más alta de representación de mujeres en los poderes legislativos, por encima de Europa. Y esto ha sido con más de 38% de mujeres, con varios países por encima del 50%, gracias a medidas de acción afirmativa, gracias a empujar la paridad, gracias a las medidas que los congresos han aprobado en nuestra región, y eso habla también de que es posible enfrentar desigualdades históricas cuando hay voluntad, cuando hay conocimiento técnico, cuando hay capacidad. Entonces no todo es negativo, y como este ejemplo que traigo a la mesa hay muchos otros. Los parlamentos tienen que tener un rol proactivo fundamental en enfrentar los desafíos de la democracia.
se requiere hacernos cargo de los problemas para mejorar la representación, para generar mecanismos de democracia que sean incidentes, no formales, burocráticos, que a la hora de tomar decisiones no se toman en cuenta. Los mecanismos de participación deben ser incidentes, hay que trabajar mucho desde los congresos en la innovación, digitalización y finalmente también en la agenda de probidad y transparencia, subir los estándares éticos, porque vemos que una de las principales razones por qué los ciudadanos pierden confianza en las instituciones democráticas es por los escándalos de corrupción y por la percepción que tienen que en la política es un espacio de enriquecimiento y no de trabajo público para la ciudadanía. Desde IDEA estamos trabajando con diversos congresos en la región, también en fortalecer las elecciones, y los invito también a revisar nuestros estudios, están disponibles y bueno, para quien quiera conversar más sobre este trabajo que estamos haciendo, encantadas de poder compartir con ustedes todo aquello. Muchísimas gracias y perdonen por el traspié en la presentación. Gracias, Marcela. Disculpe usted porque pequeños problemas hicieron que la presentación saliera un poco después y eso hace que uno tenga que hacer ajustes sobre el terreno en la exposición, algo que es bastante complicado. Le agradecemos por la coherencia, incluso no obstante esa situación, en sus ideas. Y vamos a cerrar esta presentación con la intervención de nuestra estimada Dinora Barquero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que nos honra con su presencia aquí. Muchas gracias, don Enrique. Muy buenas tardes para todos, doña Blanca. Muy buenas tardes y un abrazo cariñoso. ¿Cómo enfrentar los desafíos de gobernabilidad en la región, incorporando el papel de los gobiernos subnacionales en la agenda de desarrollo? Y bueno, yo voy a hablarles desde la experiencia de esa gobernanza multinivel, de esa gobernanza que viene desde los diferentes escenarios de poder de cada uno de nuestros países, aunque sin duda la regionalización hace que sea diferente cada uno de nuestros territorios, pero al fin y al cabo somos países que tienen esa división de poderes, esa división democrática que nos lleva necesariamente a tener una gobernanza multinivel. Un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, una legislación, un poder legislativo que nos lleva fundamentalmente con tres funciones: hacer leyes, derogar leyes y ejercer control político, aprobar un presupuesto, que es un presupuesto que viene a utilizar el Ejecutivo, y dentro de este presupuesto vendrá vinculado necesariamente los gobiernos municipales si no hay descentralización, y pues cuando hay descentralización los gobiernos municipales tendrán su propio presupuesto y su manera de ir generando estos recursos. Se nos quedó pegado el tiempo. Entonces, es para no desacomodarte después el tiempo. Entonces, esto nos lleva a esas diferentes maneras de gobernanza en cada uno de estos espacios. Incluida la parte empresarial, que no podemos tampoco desligarnos de ellos, y de la parte importantísima que refiere en un gobierno con finanzas sanas, local o nacional, es sin duda un gobierno que va a generar una mayor estabilidad social. Tenemos un bombardeo terrible en seguridad, en educación, en salud, en migraciones, en crimen organizado, y todo esto, por supuesto, es un problema que va de norte a sur en toda nuestra América Latina, y eso nos afecta en esa gobernanza y en ese multinivel. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial en esto? Que podamos dentro de esa democracia llegarle a los eslabones más delgados
somos de esta cadena de comunicación, de esta cadena de desarrollo y de esta cadena de convivencia. Así es que si el Poder Ejecutivo es un poder que tiene mucho poder, valga la redundancia, también ese poder tiene que ir llegando hasta las comunidades más alejadas y hasta las comunidades más vulnerables. Y desde ahí es donde entonces se convierte en importante, en vital, el gobierno local. Esos gobiernos que son, como se dice aquí, los gobiernos subnacionales, don Enrique, que son esos gobiernos que van estando más cerca del ciudadano y que van conociendo, por estar más cerca, no solo van conociendo, sino que van sufriendo la misma problemática. Y en cuanto, por ejemplo, a seguridad, a salud, a distribución de sus presupuestos, pues va a tener también que es más importante en ese determinado momento. Si una vía o un puente, ahí es donde es esencial el conocimiento de quien está ejerciendo el poder local y esa gobernanza. Porque desde la macro, el presidente, el ejecutivo puede estar considerando que haya una situación que sea más importante por presión de la prensa, por presión del empresariado, por presión de los políticos de turno, pero quien realmente sabe y conoce cuáles son sus necesidades más apremiantes es quienes están viviendo de cerca esos problemas. Por eso yo sí soy muy respetuosa y soy no solo muy respetuosa, sino muy defensora de ese gobierno local, de ese gobierno subnacional, porque es quien le toca esa relación directa todos los días con el problema, porque es quien vive el problema también. Las migraciones, por ejemplo, desde esos gobiernos subnacionales hacen que sean un problema mucho más serio para esos gobiernos locales a quienes les toca atender. Les pongo, por ejemplo, el caso que vivimos en Costa Rica con las migraciones, que le corresponde al fin y al cabo atenderlas a 3 gobiernos locales que son Guatuso, Upala, Los Chiles, que son los gobiernos locales fronterizos con Nicaragua, que además de eso son los gobiernos de menos recursos. Y entonces tienen en sus parques un montón de personas que pasan ahí la noche, que salen durante el día a pedir para que esos pueblos, esos vecinos que son pueblos y vecinos de pocos recursos tengan que atender además esa problemática de esos migrantes, y que las zonas centrales que tienen más economía, una economía más sana, las tengan más de largo, y entonces igual la problemática se diluye y al final tienen los vecinos que salir a hacer manifestaciones y a llamar la atención de alguna manera sobre esa problemática. Por eso los gobiernos subnacionales son muy importantes, pero no solo son importantes, son vitales para ellos los recursos que puedan, como les decía, desde la descentralización, llegarles a ellos esa posibilidad de que puedan funcionar de una mejor manera. Dentro de esto nos genera una gran importancia ese sentimiento de democracia. Ese sentimiento de democracia que lamentablemente se nos ha ido resquebrajando. Se nos ha ido resquebrajando por varias razones. Por una comunidad mal informada, por una comunidad que siendo países pobres querramos tener soluciones de ya para allá en unas economías que no son sanas y que entonces queremos tener recursos de un primer mundo cuando no tenemos los ingresos para mantener esos recursos de ese primer mundo. Y esto hace que, por supuesto, a quien se señala es a los políticos, porque no se cumplen las propuestas cuando en realidad hay toda una intención. Yo no creo que hayan políticos que lleguen a ejercer el poder con la intención de no cumplir sus promesas.
Yo de verdad no creo que haya esa capacidad de engaño, de mentira y de perversidad en corazones de quienes quieren llegar a trabajar por su país. Yo parto del principio de la buena fe, igual que parto del principio del buen vecino siempre con los países vecinos. Y creo que aquí lo importante es que hay una voluntad de hacer las cosas bien. Se llega luego a una situación o de conflicto o de choque con una realidad de que los recursos con que se pretende contar no existen o que la capacidad legal con la que se pretende trabajar tampoco existen, o con los bloqueos políticos que claramente son evidentes. Entonces, por eso se da esa dicotomía, por decirlo de alguna manera, que tal vez no es la palabra exacta, pero esa confrontación que puede darse entre un legislativo y un ejecutivo muchas veces. Y esas discusiones, porque la verdad es que yo creo que debe utilizarse la visión del pater familia, del querer que los hijos estén bien. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son los hijos de la patria. Son esos hijos del país por quienes todos llegamos a trabajar. No importa si somos los representantes de la provincia, si somos los representantes legislativos o somos los representantes en el Ejecutivo. Pero lo importante es que queramos darnos la mano y marcar el mismo paso todos juntos. Lamentablemente eso no está ocurriendo en nuestros gobiernos. Hay una cultura del odio, hay una cultura de la confrontación, hay una cultura de quién manda, de quién tiene más poder, y eso nos ha llevado a que esa visión de pater familia se nos haya ido quebrando en el camino, y entonces ya no es por quién trabajamos, sino quién gana el pulso en esa competencia que se esté dando normalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso yo sí creo que es importante esa división y ese acompañamiento que debe darse entre los gobiernos de las diferentes regiones, primero por esa cercanía, rescato y reitero esta parte, primero por esa cercanía que se da para atender la problemática de cada uno de sus lugares, y segundo porque al tener tan cerca el problema hace que en los gobiernos locales se busque más la posibilidad de esa solución que en estos gobiernos donde hay una distancia mucho más larga de los problemas, mucho más largo de la gente. Y aquí entra una parte importantísima, que es la parte de la ciudadanía. Esa parte de la ciudadanía que se organiza en asociaciones de desarrollo comunal. Y ese es para mí el verdadero gobierno subnacional. Esas asociaciones, que son las asociaciones de vecinos, que son las que trabajan con recursos del Estado, con recursos municipales, pero que trabajan con recursos propios, que ponen todo su amor, que ponen todo su cariño, que ponen todo su trabajo para ir a pintar una escuela, para ir a hacer un bacheo en las calles donde no llegan los recursos ni municipales ni los recursos del gobierno central. Ese sentimiento de ese ciudadano creo que es lo que hizo grande a nuestros pueblos, y es a lo que tenemos que volver la vista de nuevo. Es entender que hay un pater familia, que hay quien dirige, pero que hay una gran masa de trabajo comunal que está ahí en los pueblos, que está en los caseríos, que está en los vecinos, y es que es de ahí donde nace la parte fuerte para sacar adelante a nuestros países. Porque si seguimos en esta tesitura del odio, de la confrontación, de quién manda, no vamos a lograr sacar nuestros países adelante, ni vamos a lograr fortalecer la democracia. La democracia se fortalece desde la base, se fortalece desde esos pequeños dirigentes de las comunidades que van surgiendo y que se van alimentando de ese esfuerzo en conjunto que van realizando entre todos.
Es ahí donde está la verdadera democracia. La verdadera democracia no está necesariamente en la representación popular, sino en el trabajo popular que realicemos hombro a hombro y mano a mano entre todos juntos. Es en la repartición del esfuerzo y del trabajo, no tanto del poder. Es ahí donde nosotros vamos a sacar adelante nuestros países, y para eso la parte esencial somos las mujeres, y eso tenemos que entenderlo, no porque demeritemos el trabajo de los varones, sino porque los varones están hechos por años y años y años a delegar las funciones del hogar. Nosotros, no, como mujeres, no dejamos nunca la delegación de nuestro hogar, de nuestros hijos y de nuestros ciudadanos. Así es que en cada trabajo que nosotros hacemos, estamos trabajando por nuestros hijos, estamos trabajando por nuestros nietos, y esa es la función esencial que hace la participación de la mujer diferente en política a la participación del hombre. Cuando el hombre se va a trabajar en política, sabe que queda un gerente en el hogar. Cuando las mujeres nos vamos, sabemos que nos llevamos la casa al hombro, y entonces hemos sido siempre la ayuda idónea de nuestros compañeros, y eso es lo que necesitamos, seguir siendo la ayuda idónea, pero esta vez caminando juntos, caminando de la mano, caminando viendo hacia el mismo horizonte, no viendo cada uno para cada lado, sino entendiendo que como políticos, que como políticas somos gente que vamos pensando fundamentalmente como pater familia, como esos hijos que vienen creciendo detrás de nosotros, que son los hijos del vecino, que son los hijos de quien nos atiende en el mercado, en la carnicería, pero que sus hijos reciben esa disposición de amor como quisiera que la recibiéramos los de nosotros, y es ahí la verdadera esencia de la democracia, es entender que la democracia está en el corazón y no en el poder. Democracia es que yo quiero para mis hijos lo mismo que quiero para los hijos de mis vecinos, lo mismo que quiero para los hijos del Perú, de Cuba, de Chile, de México. Eso que quiero para mis hijos en Costa Rica es lo mismo que quiero para los hijos de esta gran América Latina que amamos todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dinora. Vamos entonces ahora a pasar a una sesión de intervenciones. Yo solo tengo que hacer la salvedad que Ángel se tuvo que retirar porque tenía que tomar el avión. Él nos pidió incluso ser el primero en exponer por esa razón. Por lo tanto, alguna pregunta en ese ámbito, si quería el que hace la pregunta que le respondieran directamente, yo propongo que la hagan de todas formas, porque él va a estar al tanto también de lo que se dé acá, y después se comunican, él se comunicará y nos dará la respuesta. Entonces, por allá me están pidiendo la palabra, por favor. Se presentan. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Fuchs, soy parlamentario del Mercosur, jefe de la delegación argentina ante el Parlasur. Es una pregunta para la expositora de IDEA, más que una pregunta, la solicitud, una reflexión. Hablaba de las amenazas autoritarias que subyacen en esta etapa de la democracia en la región, como hay también un cierto campo orégano, diríamos nosotros, para que eso se mueva. Mi preocupación o mi pregunta o mi reflexión está dirigida al rol de las redes sociales en esta cuestión y su capacidad de condicionamiento, incluso en todos sus niveles, ¿no? Desde los hackers hasta la inteligencia artificial, hasta la capacidad que pueda tener un ejército de troll de condicionar una votación en un parlamento en función de lobbies o en función de la generación de odio o en función de, bueno, todos conocemos a lo que estoy refiriendo, porque además en nuestra región hay un debate sobre esta cuestión, lo estamos viendo en Brasil, lo hemos visto en Venezuela y se ve en muchísimos casos donde este tema tiene una incidencia directa sobre la calidad de la democracia y la capacidad de los parlamentos en tomar decisiones
cuando se genera alrededor un cerco sobre estas situaciones que he planteado. Bueno, es una pregunta porque creo que entre las amenazas hay una clave en esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Muy buenas tardes. Mi nombre es Betsy Morán, de Panamá. Quería una pregunta para la de IDEA. Quería saber esas cifras que dijo de que tenemos el mayor número de parlamentarias, si se aplican a qué países, si fue en promedio, porque en Panamá la realidad es totalmente diferente. Nosotros solamente tuvimos un 19% de candidatización de mujeres y de esas solamente el 8% llegaron a ganar sus elecciones. Entonces, realmente no puede haber equidad y la institucionalidad democrática es más frágil cuando el 50% de los ciudadanos solamente representa el 8% del poder político. Bien, muchas gracias. Yo pido que están siendo concretos, que se sea concreto, porque nosotros empezamos tarde y tenemos que ser concretos para podernos ajustar al tiempo. Entonces, me están pidiendo la palabra por allá y después vamos acá al primer vicepresidente de Honduras y le damos la palabra a los panelistas. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Tello. Un mensaje a la diputada de Costa Rica, Dinora, y que conste en acta. Soy una persona humilde, pero tengo ese mismo corazón que usted quiere que la mayoría de las mujeres nos contaminemos con un corazón de democracia. Y en los 7 años que tengo, no voy a claudicar. Y el mensaje hasta mis últimos días es que tenemos que tener un corazón de la democracia y así podemos llegar a una libertad plena. Gracias. Hugo Noé Pino de Honduras. Dos temas para las panelistas. El primero, hemos visto que en muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, la polarización política se ha presentado como característica. ¿A qué asumirían ustedes que se debe esa polarización política que ha creado bastantes tensiones con resultados de las elecciones? Y lo segundo es si valdría la pena reflexionar si la crisis de la democracia representativa en el sentido liberal, como nosotros lo conocemos, no requiere de hacer un replanteamiento de las formas democráticas tradicionales. Muchas gracias. Entonces, yo les propongo, sí, cómo no, Pizarro, por favor. Cómo no, por favor. Sí, perdón, bien breve, Jorge Pizarro. Es que a propósito de los últimos comentarios y de las intervenciones que hemos escuchado en la mañana y ahora, la pregunta es si ya no es tiempo, y una pregunta a todos, si ya no es tiempo de que empecemos a pensar seriamente en cambiar lo que son nuestros regímenes políticos presidencialistas y el rol de los congresos dentro de una democracia un poquito más distinta que nos permita resolver los problemas de gobernanza que hoy día existe casi en la mayoría de nuestros países, donde los congresos están muy dispersos, tienen mayorías o puros grupos de minoría y no logran conformar mayorías, y además en permanente conflicto con los ejecutivos y muchas veces asumiendo atribuciones que de acuerdo a nuestro régimen presidencial no les corresponden, y ahí tenemos un conflicto grave. Entonces la consulta es sobre todo a Marcela, que sé que en IDEA han trabajado en esos temas, si ya no es tiempo de que nos empecemos a pensar seriamente en un cambio a lo que es la tradición de nuestros regímenes políticos presidencialistas. Muchas gracias, presidente. Entonces, propongo, voy a darle primero la palabra a Dinora y después cerramos por allá. Recuerden que disponen de 5 minutos. Puede ser menos también.
Bueno, para iniciar por la última participación, yo no sé si, sinceramente, aquí tengo que decirle, no sé si verdaderamente será el momento de empezar a cambiar esos modelos de gobierno o si es el momento de parar, observar que el péndulo vaya y se devuelva, porque siempre en política las situaciones son pendulares. Entonces el péndulo va para un lado, se devuelve para el otro y al final se quedará buscando el equilibrio. Entonces yo no sé si este es un momento de sacudida política en toda esta gran América Latina y si será de verdad un momento para esperar a que esto se reacomode o si es que de verdad habrá que buscar un nuevo modelo. Dentro de ese modelo no tengo ninguna duda que el único modelo que es posible es el modelo democrático. El modelo administrativo es el que habrá que buscarle, si como usted dice es un modelo que se ha agotado, pero es el modelo de administración, no el modelo democrático, porque yo creo que la democracia y los derechos humanos van caminando de la mano. Y ahora pues tenemos que meter otros derechos humanos que van surgiendo, el derecho a ese medio ambiente sano, al agua, al oxígeno, que son derechos humanos que están surgiendo, que son derechos humanos con que la mayoría de nosotros no crecimos, porque recordemos que nosotros crecimos con un sentimiento de que el agua era un recurso inagotable y ahora sabemos que eso no es así. Entonces, por eso les digo que las cosas van cambiando y habrá que ver si esto es una cuestión definitiva o si ciertamente habrá que valorar cambios. Repito, para mí no habrá por ninguna óptica, bajo ninguna luz, la valoración de que haya que cambiar el modelo democrático porque es el mejor, porque es lo que tenemos claro que es una representación y que es la voluntad popular. Y eso es lo que hace que las situaciones sean más manejables, más llevaderas y que todos nos sintamos partícipes con un periodo de tiempo para ejercer esa participación en ese derecho que se le da a quienes ejerzan la gobernanza. Y por otra parte, con lo que refería la compañera a lo de la participación de las mujeres, no sé cómo estará, doña Marcela, esa representación en el resto de países de América Latina. Sé que en México está muy equilibrado, en Costa Rica tenemos exactamente la mitad, la paridad, porque además por legislación ya es obligatoria la paridad en las papeletas, desde que se van a elegir los gobiernos locales, la papeleta municipal y las papeletas para las diputaciones tienen que ir paritarias, así es que los resultados por lo menos en este momento en Costa Rica son del 50%, pero no sé, doña Marcela, usted que lo manifestó, cómo estará en el resto de América Latina. Pero sí es importante que esa parte se mantenga y vaya creciendo, porque sin duda que la óptica de género hace que a pesar de que seamos de las mismas regiones, a pesar de que seamos del mismo país, a pesar de que seamos del mismo barrio, los hombres y las mujeres tenemos una visión diferente, tanto como si transitamos por la misma vía, la mujer va con tacones, el hombre va con zapatos planos y entonces eso hace que ese pedazo de suelo por el que transiten lo vean desde diferente óptica y bajo un riesgo diferente, porque eso es importante, la participación de los dos en equilibrio y sobre todo con una enorme solidaridad entre ambos. Muchas gracias, Dinora. Marcela, por favor. Bueno, muchas preguntas, yo creo que varias de ellas podríamos estar acá reflexionando largo. Creo que es muy importante lo que se plantea respecto al modelo de la democracia y el régimen de gobierno que plantea Jorge.
América Latina ha sido una de las regiones que más ha innovado en términos de diseño institucional. En los últimos 20 años, casi 300 reformas políticas, muchos países cambian las reglas muy a menudo, si bien la mayoría, con algunas contadas excepciones, han cambiado mucho la regulación de partidos, la regulación electoral, mecanismos de representación, de participación, pero no se ha tocado el régimen de gobierno. Quizás, como decía, la excepción de Perú, que se mantiene presidencial, pero es un sistema semipresidencial. Y ahí yo creo que efectivamente, más allá de esa discusión de régimen de gobierno, sí en América Latina se ha innovado y creo que se ha instalado formas alternativas, paralelas, complementarias a la democracia liberal representativa tradicional, pensando en mecanismos de democracia directa, hay mecanismos deliberativos, asambleas, consejos, que en algunos casos han contribuido a mejorar los mecanismos de representación, pero no necesariamente cuando se hacen esas reformas se piensa de manera holística el cómo funciona el sistema en su conjunto. Y yo creo que una de las cosas que nosotros vemos es que es muy importante a la hora de pensar en el diseño institucional, es que cuando uno cambia el tamaño de los distritos, el tipo de lista, el financiamiento de los partidos, las facultades del legislativo versus el ejecutivo, uno mueve una pieza y las otras piezas afecta a las otras piezas, ¿no? No es como que uno pueda mover una parte del sistema político y lo demás se mantiene estático. Y también, entonces, primero, la necesidad de mirar de manera holística. Segundo, hacer esas reformas con amplios acuerdos y no como imposiciones de un sector sobre otro. Y tercero, también pensar que las normas no necesariamente cambian las prácticas, ¿no? Y ahí yo creo que el gran tema ausente de los debates de desarrollo es la salud y el rol de los partidos políticos, porque los congresos y la democracia funcionan tan bien y son tan buenos como los partidos políticos que tengamos. Y uno de los problemas más estructurales que tenemos en América Latina es que tenemos partidos políticos poco programáticos, que no representan necesariamente a sectores de la sociedad, por eso tenemos tanta fragmentación, porque grupos de personas van creando partidos que no necesariamente tienen suficiente apego ideológico. Entonces creo que tenemos que pensar esas reformas de cambio de sistema también pensando en cómo nos hacemos cargo de las prácticas que no necesariamente, y particularmente en América Latina, donde decimos que el papel aguanta mucho, una cosa es lo que se dice por escrito y otra cosa es lo que hacemos, ¿no? O como dice, echa la ley, echa la trampa, se dice también. Entonces creo que ahí hay una discusión. Dos cosas rápidas respecto de la polarización, un fenómeno global, no es solo de América Latina, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Hay factores que tienen que ver con la transformación de los debates públicos. Lo que sí vemos es que cuando empiezan procesos de polarización tienden a ser iniciados desde arriba, son polarizaciones desde la política que si se mantienen en largo plazo tienden a permear a la sociedad. Y una vez que la sociedad está polarizada en bandos irreconciliables, es muchísimo más difícil componer. Los factores, nosotros tenemos varias publicaciones, los invito a leer una de ellas, pero vemos que tiene que ver con la debilidad del sistema de partidos y también con la dimensión de la digitalización, el rol de las redes sociales está ciertamente contribuyendo, y ahí decir que nosotros estamos trabajando con órganos electorales, con distintas instituciones, para ver cómo hay una dimensión de la inteligencia artificial y la digitalización que puede ser positiva, virtuosa, para ayudar a los estados a relacionarse con los ciudadanos. Hace poco estuvimos en Paraguay, en la reunión de la OEA de órganos electorales de toda la región, y una de las cosas que, la gran parte de la discusión fue en torno a la inteligencia artificial y las elecciones. Y por lo menos hasta ahora lo que estamos viendo es que el impacto es menor al que pensamos, digamos, en el sentido de que todavía
el uso de la inteligencia artificial o el rol de las redes sociales no es el factor fundamental que está determinando los comportamientos de los electores a la hora de votar. Pero eso es por ahora y es algo que necesitamos seguir trabajando. Tenemos que abordar la discusión que ha impulsado Brasil para legislar. No necesariamente es el único modelo, nosotros pensamos que hay otros caminos también preventivos. Y termino con el tema de género, que el promedio es 38, es un promedio, y tenemos situaciones, lo conversábamos, muy distintas en la región, donde hay un grupo de países que llegó a la paridad, México, Costa Rica, hasta hace poco Argentina, y también en algún sentido los países andinos, Bolivia, Ecuador, están en una situación totalmente distinta, ¿no? Y las discusiones que están teniendo esos países tienen que ver con una agenda de cómo profundizar la paridad. Después tenemos unos países que están como en el medio, que han aplicado cuotas y que han tenido un salto importante, que están alrededor del 30%, muchos países, incluyendo el mío, Chile, Perú, digamos, muchos otros. Pero también tenemos un grupo de países que está muy rezagado, donde nunca se logró implementar ni cuotas ni paridad efectiva. Los casos paradójicos de Uruguay, con una de las democracias más sólidas de América Latina, donde siguen teniendo bajísimos niveles de representación de las mujeres. Panamá, donde están alrededor del 20%, Guatemala muchísimo más abajo, Paraguay. Entonces, esos países necesitan, yo creo, un fuerte apoyo de colaboración, y creo que también el foro de Parlatino puede ser un espacio de intercambio de experiencias y ver cómo los países que están más avanzados pueden ser modelos, buenas prácticas para romper con los mitos, con los miedos, con las resistencias que tienen los actores políticos en estos otros países donde no se ha logrado avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos concluyendo ya nuestro panel, pero recuerden que nuestro panel es el segundo del día, faltan aún 2 paneles más, y desde que se comenzó la jornada en la que nos invitaron a todos a dialogar entre parlamentarios para el desarrollo, se describió con claridad el marco en el que nos estábamos desenvolviendo, en la necesidad y en la urgencia de que no perdamos una década más, de que nuestra región, que nuestros pueblos puedan ver concretada en la realidad de sus esperanzas los desafíos que tenemos para el desarrollo. Los retos son muchos, los retos son muy complejos. Hay que pensar en qué hacer en la construcción de acuerdos políticos, porque tenemos una realidad en nuestros países y no es necesario buscar acuerdos políticos hasta que se llegue a las transformaciones necesarias. No pueden esperar nuestros pueblos a que se concreten cambios. Es necesario que entre todos nos sentemos a conversar, teniendo como el fiel el servicio público. Y por ello es que se nos invita además a que veamos qué se puede hacer a lo interno. Eso es un principio que está desde los primeros momentos que se estudiaron los desafíos al cambio climático. Todo lo que hagamos en lo local impacta, transforma inevitablemente en lo nacional e incluso en lo mundial. ¿Qué entonces hay que hacer? ¿Qué cambios hay que hacer en la gobernabilidad? ¿Qué papel tienen los congresos? ¿Qué papel tienen las representaciones o las agrupaciones que tenemos en nuestros países, en dependencia de la estructura política que tengamos, para que podamos, en el plano más próximo a la población, en el plano más próximo a las comunidades, hacer esos cambios? Cuando uno mira la foto de la realidad, puede asustarse, puede pensar que no hay cambios posibles, puede pensar que no tengamos futuro. Tenemos un gran futuro. Fíjense si tenemos futuro, que las mujeres que participaron en este panel vinieron las 2 vestidas de verde, porque el verde es la esperanza, el verde es la realidad y el futuro, es la confianza en que entre todos vamos a poder lograrlo. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una referencia. Muchísimas gracias, diputado Charbonnet, diputada Dinora, Marcela y Ángel por sus intervenciones. Compañeros, compañeras, legisladores, no se nos olvide que nuestros pueblos quieren 3 esencias que son necesidades históricas: educación,
salud y seguridad. Trabajemos sobre eso siempre y con eso muy sembrado en las profundidades de nuestro corazón. Muchas gracias nuevamente.